Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo una receta súper especial que va a ser un regalo de mí para ustedes, para las personas que están haciendo dieta, para los que no quieren hacer dieta, quieren tener una vida saludable y seguir comiendo de todo. Les traigo una receta de tartaleta de fresa súper deliciosa con crema pastelera que está igualita a la normal, pero esta es con mucha menos calorías, súper deliciosa, sin harina, sin azúcar. Y también acuérdense que yo en todas mis recetas les doy siempre con qué resolver, así si no estén haciendo dieta pueden hacer mis recetas. Vamos a necesitar para la masa 2 huevos y una pizca de sal. Lo vamos a revolver todo muy bien y también vamos a agregar 2 cucharillas grandes de endulzante. Puede ser stevia, monk fruit o incluso si puedes comer azúcar, esto es muy poca azúcar, puedes agregarle por lo menos azúcar normal, por lo menos 4 o 5 cucharillas, ya eso es al gusto. Y le vamos a agregar una cucharilla grande de polvo de hornear. Acuérdense de que mis recetas yo siempre les doy la opción de hacerla como ustedes más lo prefieran. Aquí voy a agregar 1/4 de taza de aceite de coco, puede ser también aceite de oliva, y lo vamos a revolver muy bien. Quiero que presten mucha atención. Aquí vamos a utilizar tazas medidoras, pero si no tienen tazas medidoras, agarren una sola taza y con esa sola taza se van a quedar en toda la receta para que les salga todo al pie de la letra. Vamos a agregar una cucharilla grande de vainilla y por último 1,5 tazas de harina de avena. Ok. Como ya les expliqué, utilicen la misma taza para todas las medidas. Vamos a empezar revolviéndolo un poco antes de empezar a amasar. Le agregamos la otra cantidad de harina de avena. Volvemos a revolver. Y cuando ya la ven así es hora de empezar a amasar hasta que nos quede una masa compacta y lisa. Esos son todos los ingredientes para nuestra masa de tartaleta. ¿Qué tal? Y de verdad que queda demasiado espectacular. Ni siquiera van a sentir que están comiendo harina de avena, se los prometo. Tienen que probarla. Si tienen alguna pregunta déjenmela en la cajita de los comentarios y con mucho gusto se las contestaré. Y así ya nos quedó nuestra masa, vean que lisa, no se pegan las manos, así les tiene que quedar. Si ustedes ven que les quedó muy dura, pueden agregarle un poquito más de aceite o incluso agua, aunque yo no le agregué agua a esto. Este es el molde para tartaleta, esto es un molde mediano y de verdad que rinde bastante. Con un poco de mantequilla vamos a pincelarlo para que no se nos pegue nuestra masa, puede ser con aceite. Y vamos a extender nuestra masa de tartaleta con nuestras manitas. Así hasta lograr extenderla por todo el molde. Esta masa tienen que extenderla muy bien porque no les tiene que quedar para nada gruesa. Acuérdense de que la crema pastelera va ella es como rellena la tartaleta, ¿me entienden? Tienen que extenderla muy bien, pero tampoco es la idea que se les vaya a romper. Sí, después que terminé de extender mi masa, vean cómo me quedó, está perfecta. Agarraremos un tenedor y lo vamos a pinchar. ¿Esto para qué es? Esto es para que la masa cuando entre al horno no crezca, ya que la tartaleta tiene que quedarse así para que le salga la masa original de tartaleta. Pero no conforme a pincharla, tenemos que traer un papel antigrasa, colocarla arriba de nuestra tartaleta o masa de tartaleta y vamos a colocar arriba para hacer peso cualquier grano que tengan. No van a tener miedo porque estos granos no se van a dañar ni les va a pasar nada mientras están en el horno. Los pueden volver a utilizar muy fácilmente. Claro, los granos están crudos, solamente es para hacer peso. Si no se han suscrito a mi canal, no olviden hacerlo y darle a la campanita para que les llegue todo lo nuevo de mis recetas. Y si ya lo han hecho, bienvenidos a un video más.
Tenemos que precalentar el horno 10 minutos antes de meter nuestra bandeja a 200 grados. Y primero la vamos a meter al horno por 20 minutos hasta que se doren los lados. Y así después que salió del horno, estuvo 20 minutos. Vean las orillas como están doradas. Tenemos que retirar los granos para volver a meter nuestra tartaleta para que se dore todo en conjunto. Mientras tanto vamos a preparar para la crema pastelera. Vamos a necesitar 2 yemas de huevo, 2 cucharillas grandes de maicena y 4 cucharillas grandes de cualquier endulzante, sea Monfrito, stevia, 1 cucharilla de vainilla. Mientras tanto aquí tengo 1,5 tazas de leche líquida. Vamos a llevarla al fuego a calentarla muy bien. Cuando se caliente vamos a quitar media taza nada más de leche líquida y agregarla poco a poco a la mezcla de las yemas que ya habíamos hecho. La agregamos así en hilito y vamos revolviendo. Esto es para que las yemas no se nos vayan a cocinar. Ok, todo con mucha paciencia y poco a poco. Y así ya después que lo mezclamos todo junto, esto lo vamos a llevar a lo que nos quedó de leche que está todavía en el fuego. Y vamos a agregarla en forma de hilito y sin dejar de revolver en ningún momento hasta terminar de agregar toda la mezcla. Acuérdense de que no pueden dejar de remover porque esto es maicena. Vamos a revolver muy bien hasta que esto hierva y se espese por completo. Cuando ya esté así espeso lo vamos a cocinar por 1 minuto más sin dejar de revolver y listo, apagaremos. A la leche yo le agregué unas conchas de limón para el sabor. Se me olvidó decirles, agréguensela, les dará un sabor muy rico. Ok, retiramos del fuego y retiramos la cáscara de los limones y lo vamos a servir en un plato de vidrio. Seguido de esto rápidamente lo vamos a tapar con un papel nylon. Esto todo lo haremos aún estando caliente para que no se nos forme una capa arriba de la crema, que es como una concha y después es muy incómoda para trabajar. La vamos a llevar a la nevera hasta que se enfríe por completo. Y así después que salió nuestra tartaleta del horno, miren, así tienen que quedarles doradita, tienen que estar pendientes porque de un horno al otro es diferente. ¿Vieron cómo nos quedó de hermosa? Así les tienen que quedar y por eso es muy importante el peso arriba de la tartaleta, que después le quiten el peso para que pueda dorarse completa. Le vamos a agregar nuestra crema pastelera ya fría, se la vamos a esparcir muy bien. Y en este caso yo voy a adornar por arriba con fresas, pero ustedes pueden adornar con lo que quieran, con lo que tengan, no hay ningún problema. Quédense conmigo hasta el final del video porque también les voy a enseñar cómo hacer una mezcla para dejarle las frutas con un brillo muy bonito al final. Y claro, no se vayan a ir para que también vean cómo quedó esta belleza por dentro. Agregarle cualquier tipo de fruta que ustedes quieran o tengan disponible. Y así está lista, vean qué hermosa. Ahora vamos a hacer la mezcla para darle brillo a estas frutas. Vamos a necesitar 3 cucharillas de agua, 1 cucharilla de gelatina sin sabor y 1 cucharilla de endulzante de su preferencia. Lo vamos a llevar al fuego moviendo constantemente hasta derretir todos los grumitos. Preferiblemente déjenlo que hierva y lo vamos a servir y dejar enfriar. Y así ya después que está frío podemos pincelear cualquier tipo de fruta que tengamos. Esto cuando se enfríe le va a dar un brillo demasiado lindo y hermoso. Así ya nuestra receta está lista. Espero si te haya gustado mi video. No olvides dejarme un like y un comentario si me estás apoyando para bajarte más recetas. Imagínate nada más que estás comiendo algo súper delicioso. Ok, nadie te va a creer que esto es saludable porque de verdad que esto ni yo misma me lo creo. El sabor es una locura.
Véanla por dentro, vamos a partirla juntos. De verdad que esto es una locura, tienen que probarla, no se van a arrepentir. Además que los ingredientes están muy fáciles de conseguir y son muy pocos. Que tengan un buen provecho, espero que la hagan y que les guste. Hasta luego.